Cuando Juan y Carmen me invitaron a participar en estas jornadas, en función un poco de las cuestiones en las que yo más había estado trabajando, pensé que podía ser interesante un poco situar la cuestión un poco en relación a las tentativas y acciones o reacciones colectivas que se habían dado desde el arte frente a ese contexto, esas situaciones de precariado laboral cultural, o sea, precariado laboral en el ámbito de la cultura. Y puse un marco que parece un poco, bueno, parece no, es muy amplio, pero me parece interesante no solo centrarnos en el hoy, que a lo mejor algunas cosas podéis conocer, sino también saber de dónde venimos y por qué estamos en este momento donde estamos. Y por qué en este momento se están haciendo las cosas que se están haciendo desde el ámbito del arte. Lo de tentativas es porque la mayor parte de las acciones que se han ido haciendo muchas veces quedan en tentativas. Y esto a lo mejor luego nos puede dar también para debate. Eso no quiere decir que no sea necesario hacerlas, que creo que lo son y mucho, pero como veréis muchas veces quedan un poco más en buenas ideas o en intentos de acciones, pero en pocas ocasiones llegan a cuajar o va muy lento, ¿no? De lo que se plantea a lo que se consigue hay una diferencia muy grande y veremos un poquito a ver por qué pasa esto. Bueno, lo primero, había planteado un poco situar, porque no sabía si se iba a contextualizar previamente, o situar un poco el tema del precariado. Y había empezado por el precariado laboral porque es como una cosa genérica para luego dentro de eso enfocarnos en el ámbito de lo cultural. No sé qué conocimientos tenéis del tema o qué entendéis, no sé si luego podemos hablar de ello, hubiera sido a lo mejor interesante plantearlo ahora, a ver qué entendemos entre todos por precariado y luego ir situando las cuestiones. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, si queréis conferencias luego, voy a ir un poco adelantando. Lo que voy a dar es como ahora unas pequeñas pinceladas sobre el tema. Esto solo es como la puntita del iceberg, pero el tema da para mucho. Además últimamente hay mucha literatura, mucha gente hablando y escribiendo sobre ello y los debates están en este momento completamente abiertos. Bueno, el precariado fundamentalmente se refiere a la devaluación de las condiciones laborales, se refiere a la devaluación de las condiciones laborales. La OIT en el 74 ya definía el concepto de precariedad laboral como la inestabilidad en el puesto de trabajo, ya sea por la inexistencia de contrato o por contratos por tiempo determinado. Y en los documentos en los que se hablaba de esto, se decía que era un efecto no deseado pero necesario, con lo cual ya tienes ahí como una especie de lastre, que es que la propia Organización Internacional del Trabajo te está diciendo que aunque no es deseable es necesario, con lo cual todo lo que viene luego y todo lo que se pacta a nivel político viene condicionado por estos enfoques. Decía que era necesario para la reestructuración productiva, para la incorporación de las tecnologías en el proceso productivo y para la implementación de nuevas formas de organización en el trabajo. Y eso creo que para contextualizar el tema ayuda bastante, porque a nivel político eso influye muchísimo. Os he puesto, porque estos son casi, bueno, uno de los autores como que está siendo más popular o más mediático hablando del tema del precariado, que no está mal porque sitúa un poco los conflictos, por supuesto a nivel sociolaboral, no está específicamente enfocado a la cuestión de cultura y además son libros que se han traducido casi como muy cercanamente a que han sido editados, ¿no? Entonces el primero que sacó y que se tradujo fue El precariado, una nueva clase social, y luego el año pasado sacó Precariado, una carta de derechos. En el primero lo que planteaba es que el precariado está ya en estos momentos constituyendo una clase masiva, emergentes con pujanza y con un desarrollo muy importante, y que esa clase, que aunque la gente ya empieza a reconocerse como clase social de precariado, que ahí también habría mucho temazo que se nos sale del tema, pero que es interesante, digamos que la característica común es gente a la que se le han negado los derechos políticos, civiles, sociales y económicos, y que se caracteriza por una gran desigualdad e inseguridad. Los fenómenos como Occupy Wall Street o 15M claramente
se han centrado en reivindicar, bueno, en denunciar esta situación, intentar reivindicar derechos para esta clase social. Y bueno, también, de alguna manera, han hecho bastante porque la gente empieza a tomar conciencia de esa clase social. Es decir, a darse cuenta de que no estás tú solo precario, sino que hay mucha gente precaria y que realmente es un fenómeno global. En el segundo libro es interesante porque ahí se plantean algunas cuestiones como más propositivas, centradas en la cuestión de nociones de la libertad asociacional, las agencias, los comunes, que son términos, conceptos que está usando mucha gente que está hablando de estos temas. Entonces, como para contextualizar el tema puede ser interesante, para aproximarnos un poco al contexto. El precariado laboral en general se asocia al trabajo inmaterial, pero se puede extender a cualquier forma de producción, no solo al trabajo inmaterial. El trabajo inmaterial lo que ocurre es que abre la puerta a la explotación de un trabajo sin límites, sin horario. Con lo cual, si ya eras precario trabajando 45 horas, si ya todas las horas de tu vida y todos los momentos de tu vida estás expuesto a que te llame tu jefe o a que te llame tu cliente o a qué tal, ya es como, dejas de tener vida personal. Ocupa todo el espacio de la vida. Y además, da igual que tú estés aquí o que estés allá, no hay excusa para que no coges el teléfono, para que no contestes a un mail, porque el móvil lo llevas encima. Entonces, sí que hay claramente una relación directa con el desarrollo de las tecnologías, cómo nos están afectando a todas estas cosas que están pasando. Os voy situando como algunos teóricos que han ido hablando así pinceladas, ¿no? que hablan sobre el tema o que sus trabajos son importantes para descontextualizar el tema. Lazato y Negri plantean que el modelo postfordista, que no sé si os sonará a muchos de vosotros este concepto, que es como digamos, todo el sistema de organización a nivel de producción que digamos, ha reemplazado al modelo fordista de la fábrica, de la industria, ¿no? De lo industrial, pero que estaría de alguna manera sentado en estas cosas que estamos hablando, sobre todo en la deslocalización, el trabajo inmaterial, toda esta serie de cuestiones. Entonces, ese modelo postfordista de producción, estos autores dicen que es como una derrota del obrero fordista, con lo cual también ayuda a que esa conciencia de clase que tenía el obrero, como ya no estás trabajando en un lugar en el que te puedas socializar y puedas hacer fuerza común con otros, pues de alguna manera lo que haces es que nadie va a defender tu vulnerabilidad, ni nadie va a poder unirse para defender derechos comunes. Entonces, digamos que el conflicto está un poco ahí. Entonces, el trabajo inmaterial, que además cada vez es más intelectualizado, es como que de alguna manera se produce un efecto de desconexión entre la gente que está en esa situación de precariedad. Y además, esta cuestión de que el conocimiento se considera un recurso productivo va a traer otra serie de consecuencias que ahí sí que conecta bastante con muchas de las prácticas culturales. ¿Vale? Que ahora ya me voy a ir aproximando al tema. Con lo del modo de producción, porque claro, en las jornadas se utiliza el término producción. Entonces, en las escuelas de Bellas Artes muchas veces, sobre todo en los primeros cursos, a lo mejor cuando empezáis los estudios venís más con una idea de creación que de producción. Y luego hay otras cuestiones como la mediación. Es decir, hay muchas formas de encauzar lo que es el proceso creativo o cómo concebimos nuestra práctica artística. Si la concebimos como creación, como producción, como mediación, como gestión. Entonces, claro, todo eso también va a condicionar a qué te quieres dedicar, cómo te vas a dedicar a ello, cómo concibes la obra, cómo concibes las relaciones con el espectador, las relaciones con las instituciones. Es decir, que esto también excede este tema, pero está en parte del problema. Paolo Virno, que es otro teórico que también ha planteado en muchos de sus textos cuestiones sobre el precariado, sobre la crítica al postfordismo, todas estas cuestiones, él plantea que el modo de producción, o sea, el término modo de producción, lo que define no solo es una configuración en términos
económicos, sino que de forma conjunta también afecta a la forma de vida, a las estructuras sociales, a los aspectos antropológicos, éticos, etc. Es decir, que la producción no es mera producción con una rentabilidad económica, sino que abarca a todas las esferas de la vida y de lo social. Y eso es importante. Lo que él plantea es que hay como una división en la experiencia humana entre lo que es el trabajo como producción de objetos, la acción política como praxis social con un carácter colectivo, y lo que es la actividad intelectual o mental de carácter reflexivo teórico, que muchas veces es más individual. Entonces, disociar esas experiencias de la vida lo que hace es como perder capacidad de poder entender que todo eso debemos conjugarlo de una forma global para realmente poder integrar la reflexión en la acción, el trabajo reflexivo, es decir, que todo eso se tendría como que repensar y reconfigurar y posicionarnos frente a ello. Y esto es importante de cara a qué respuestas se pueden producir de cara a ese contexto social de precariedad laboral y de precariedad laboral en el ámbito de la cultura. Los métodos tradicionales de reacción frente a la falta de derechos, a la carencia de derechos en la clase trabajadora, tenía siempre un contexto colectivo, porque estabas trabajando en la fábrica o estabas en espacios colectivos. Entonces, pues las estrategias que eran pues la huelga, la movilización, las asambleas, tenían sentido cuando tú estás en contacto directo con gente. Pero si tú no sabes dónde está el otro, porque tú estás deslocalizado trabajando en tu casa, o tienes un contrato de 4 horas que no consigues ni siquiera coincidir con otra gente que trabaja en el mismo sitio que tú porque vas a turnos y nunca te encuentras, o realmente si no consigues tener ese contacto, esas estrategias ya no te sirven. O hay que canalizarlas de otra manera. Los trabajadores precarios, como decía, son pues, inmateriales, tipos parciales, no comparten espacios comunes. La virtualidad, además, genera las redes sociales que generan como un falso engaño de estar conectados, pero luego la parte de lo que pasa en lo virtual a lo que pasa a lo real hay un salto grande. El 15M, si tuvo importancia en ese sentido, en el sentido de esto, es que realmente a través de lo virtual se consiguió movilizar a mucha gente que se corporeizó en las plazas, es decir, que realmente tuvo roce, tuvo contacto físico de manera colectiva, y por eso lo hizo tan potente, pero la virtualidad no puede sustituir a la corporeidad, a la fisicidad de la acción. Puede ser un buen complemento, puede ser una buena herramienta, pero no la sustituye. Por tanto, todo esto nos lleva a la necesidad de repensar métodos de acción colectiva. Vale, con lo del precariado laboral, también está la cuestión de, que ya lo he ido un poco apuntando, de la explotación de la vida cotidiana. Encontré un artículo de Baratina que situaba algunos conceptos que se asocian a precariedad o que caracterizan esa idea de precariedad, donde estaba la vulnerabilidad, la hiperactividad, la simultaneidad, la recombinación de recursos y espacios sociales, el tema de las intimidades fluidas, que a algunos a lo mejor os sonará por Bauman, por Zygmunt Bauman, con el tema de todas las experiencias líquidas de la vida líquida, que básicamente es que de alguna manera todo es indeterminado, todo es... realmente las relaciones son precarias, no solo el trabajo, pero todo es precario, tu vida es precaria en su conjunto. La inquietud, la inestabilidad... Me parece muy interesante lo del agotamiento afectivo, la explotación de lo emocional, porque creo que ahí hay una pieza angular clave que tiene que ver ya no solo con la biopolítica, con el poder de los cuerpos, sino con la psicopolítica, con el poder también de las mentes. Es decir, es como, no se puede luchar contra esto porque es así, ¿no? Es como, directamente es como, se nos domina a todas las esferas, ¿no? Estamos como controlados en todas las esferas de nuestra vida.
Con lo cual la sensación es algo como de no hay escapatoria a esta situación. Entonces, entender cómo funciona tal vez nos puede ayudar a pensar maneras de cómo escapar a esta situación. Si no sabemos cómo funciona, directamente pues nos lleva en la marea. No podemos hacer nada. Bueno, ya centrarnos en cuestiones de precariado en el ámbito de lo cultural. Aquí también surgen otros teóricos que también se suman como al carro, pero justamente para hacer, como para jugar a favor de los poderes económicos, ¿vale? Entonces surgen como conceptos como emprendedores culturales, industrias culturales, que son conceptos, ahí tal vez el que una de las referencias más citadas es Richard Florida, ¿no? Que es el que acuña el concepto como de las industrias culturales. Entender la cultura como una industria. Esto tiene que ver con esto que decía antes, de que se entiende lo intelectual como producto. Entonces, claro, entramos ya todo en una lógica en la que nos van cuadrando muy bien toda esta serie de vocabulario y de mentalidad, ¿no? De entender que vale, todo esto es un producto y entonces la cultura es una industria. Pero claro, esto supone claramente esto está en la onda de la ideología pues, neoliberal, neocapitalista y con ese modelo posfordista, ¿no? De materialidad, deslocalización, todo lo que estoy comentando. Este tipo de modelos dentro de la cultura lo que hacen es una instrumentalización clara de la cultura, entendiéndola como un producto puro y duro, pero en el sentido más comercial de la palabra. Claramente es una posición ideológica neocapitalista y lo que está es como enmascarando una desatención a las políticas culturales en clave de igualitarias, compensatorias y de valores éticos. Antes cuando Juan y Carmen estaban comentando lo de la ausencia de la cultura en los debates, no sé si alguien de vosotros oyó hace unos días hubo un debate en la SER justamente sobre cultura, en el que había representantes de los 4 partidos políticos que están yendo a todos los debates y que prácticamente se habló del IVA, se habló de las industrias culturales, de los emprendedores culturales y solamente Podemos y Ciudadanos introdujo algún elemento de la importancia que podía tener la educación para pensar la cultura de otra manera. Pero ahí, como dejado caer, ¿vale? Y esto es en campaña electoral, que se supone que te quieren conquistar y que quieren, digamos, captar el voto de la gente que pueda estar vinculada al tema de la cultura. Y luego ya cuando pasan las campañas electorales ya directamente desaparece del mapa. Vale, bueno, aquí respecto a estos temas, Florida sería el que defendería estas posturas, pero luego hay algunos sociólogos como Voltaire, Chepelo y Gielel que lo que hacen son análisis muy críticos de estas posturas, hablando ya directamente del mundo del arte. O sea, hacen un estudio sociológico del mundo del arte y critican de alguna manera como hacen el contrapunto de esas teorías. Hay una idea que es importante para acabar de situar estas cuestiones generales del precariado y son, por una parte, frente al precariado hay un tipo de respuestas que se dan en general y son muy comunes en el mundo del arte, que es la cuestión de la autogestión, ¿vale? Como alguien decía, todo lo que empieza por auto es malo. O sea, que tiene una parte que parece que es como de libertad, pero muchas veces es una trampa, ¿vale? Entonces, dentro de la autogestión hay como 2 vías. El háztelo tú mismo, que realmente es una autoproducción, claramente implica una autogestión, o hagámoslo juntos, ¿vale? Que es también lo autoproducimos nosotros, pero juntos. Y ahí empieza a ser importante la reflexión sobre las metodologías colaborativas. Ahora sitúo algunas cuestiones de por qué el arte es un ámbito tradicionalmente ya precario y que de alguna manera aquí se junta una situación que viene de contexto general más lo específico de nuestro ámbito, del ámbito de la cultura.
y de las artes, bueno, en general de casi toda la cultura, pero de las artes especialmente. Y aquí tenemos una cuestión. Cuando hablábamos antes que digamos que el sistema, la ideología neoliberal o posgordista intenta, como basándose en la individualización, en el aislar a los individuos, a los sujetos, hacerlos más débiles, en el campo del ámbito de las artes ahí tenemos un terreno muy abonado. Porque digamos que los criterios de valor simbólico y económico del arte tradicionalmente se han asentado sobre la idea de la individualidad, la originalidad y el genio. Y el genio que es una construcción ideológica en la cual como lo que hace el genio es inefable. Es decir, como además no lo podemos ni expresar, ni entender, ni enseñar, con lo cual ya te quedas completamente fuera de juego, ¿no? ¿Cómo negocias con eso? Imposible. O naces genio o ya te apañarás. Esa construcción ideológica, además, genera como unos clichés o unos estándares, pues que van, o bien el maestro artista de la corte académico tal, o en el corte más romántico, el bohemio, el loco, el marginado, el tal. Siempre es, o tradicionalmente desde el sistema del arte, además, ese genio es hombre, es blanco, es occidental, es individual. Con lo cual, todas las prácticas que, digamos, no responden a esos clichés, casi siempre lo que están es cuestionando todo ese modelo del sistema de valores. Y ahí pues están los colectivos, el arte feminista, el arte, todas las prácticas de identidad, multiculturales, es decir, todas esas prácticas que ahora mismo ya están, digamos, asimiladas por el sistema, realmente surgen como una respuesta frente a ese sistema que las excluye. Y aquí hay una cosa importante para entender cómo funciona esto en el sistema del arte y que tiene que ver con cosas que voy a comentar luego de las reacciones dentro del ámbito de las artes. Y es que los criterios de valor del sistema del arte se sustentan sobre valor simbólico y sobre el valor económico. Mayor reconocimiento, mayor valor económico. Esto lo explica muy bien Pierre Bourdieu en un libro que se llama Las reglas del arte, en el que explica que la lógica del sistema del arte, que él no solo es a las artes plásticas o visuales, también parte de la literatura, la música, se podría aplicar a todas las artes. Digamos que tiene una lógica inversa a la lógica de otros ámbitos. Así como, por ejemplo, la lógica... Y lo que ocurre es que hay como... se separan como dos territorios, ¿no? Aquellas prácticas que trabajan dentro del ámbito del arte, en una lógica económica, de una producción a corto plazo, con una gran difusión de un beneficio económico rápido, que es lo que llamaríamos el arte comercial, y aquellas otras prácticas que han intentado, en aras de ser libres y puras, salirse de esa lógica, pero que el precio es que entran en una lógica antieconómica. Es decir, lo que tiene valor es el capital simbólico. Y ese capital simbólico realmente es una rentabilidad a largo plazo. Y ahí viene lo del mito ese del artista que realmente los que se hacen ricos son sus herederos, porque él se ha muerto de hambre. Es decir, porque llega a tener ese prestigio, ese valor simbólico, pero se ha muerto de hambre toda su vida. ¿Vale? Entonces, eso es parte, eso está en la base de cómo funciona el mundo del arte desde hace bastantes siglos. ¿Qué ocurre? Que ese funcionamiento y características del mundo del arte, que básicamente serían, bueno, Yellen, que es el sociólogo del arte, dice, pues bueno, hay algunos funcionamientos y características del mundo del arte, como el ambiente dinámico, trabajar sobre proyecto. El proyecto es algo que se puede llegar a realizar o no. Es decir, tú tienes una idea, tú te proyectas en esa idea y ya veremos si se hace o no se hace. Horarios flexibles, entusiasmo creativo incontenible, esa cosa de ser inasequible al desaliento. Es decir, lo hago porque me gusta tanto que me da igual, aunque no me paguen, aunque pase penurias, yo lo voy a hacer igual porque es mi vida, es mi pasión, es mi vocación. Ponerle
el nombre que queráis. El trabajo generalmente es barato e inestable, sustituye la seguridad social por la libertad, no me quiero sujetar a un horario, quiero hacerlo yo a mi aire, como quiera, ¿vale? Todo ese tipo de características, en realidad, al final acaban siendo una falsa libertad, porque al final directamente tienes que acabar trabajando de camarero en el Burger King, descargando paquetes, montando exposiciones, que digamos, o cosas peores, para poder hacer aquello que te gusta, con lo cual tienes una doble explotación. Hacer un trabajo claramente explotado y además te autoexplotas tú en tu propio trabajo. Y esa es una realidad, no quiero deprimiros, pero es una realidad bastante habitual en el mundo del arte, ¿vale? Que no tiene que ver con que te pueda ir bien, de que te han dado premios o has expuesto en no sé dónde. Porque eso a veces no quiere decir que tengas que tenga una repercusión económica o una repercusión económica lo suficiente como para poder vivir dignamente. Vale, esto es un poco, nos me he alargado un poco, pero espero que sirva para otras cosas del día. Entonces, ahora vamos a ver con las tentativas y reacciones desde las artes. Con ese panorama, ¿qué se hace desde las artes para intentar denunciar o cambiar esa situación? Bueno, pues básicamente se intentan respuestas colectivas, porque individualmente no se puede hacer nada. Entonces, esas respuestas colectivas ya son una reacción frente al propio sistema del arte, frente a los valores, digamos, en los que se establece el sistema del arte. Y aquí es curioso porque estuve haciendo unos estudios sobre los ciclos de los auges de las experiencias colectivas. Esto es muy esquemático, pero suele ser recurrente. Y esa recurrencia a que haya como una especie de auge o de expansión de reacciones colectivas desde el ámbito de las artes responde muchas veces a situaciones claramente sociopolíticas. Es decir, cuando hay periodos de crisis, restricciones, desatención a lo cultural, abusos de poder, que eran un poco como los marcados, está puesto como en décadas, pero bueno, habría fechas como que podrían ser claves en esos periodos, surgen reacciones en las que a nivel general empieza a haber como una cierta conciencia social, un cuestionamiento crítico, una movilización social colectiva y que desde las prácticas artísticas se suelen tomar forma de auge de experiencias colectivas, en los que claramente hay una reivindicación de un posicionamiento crítico, pero también sirven en ocasiones simplemente como un refuerzo logístico o emocional para poder asumir esa adversidad. Es decir, si hemos visto que en el ámbito del arte, con independencia de que no hubiera precariedad en otros ámbitos, en el ámbito del arte lo hay, digamos, estructuralmente, el arte puede que sea más sensible, o la cultura en general, más sensible dentro de lo que es el ámbito social a estos momentos, digamos, como de tocar fondo, porque como ya estamos de precarios, ya antes de que la situación sea mala para el resto, lo notamos antes. Entonces, digamos que las respuestas colectivas desde las artes suelen ser más tempranas, incluso suelen ser herramientas para activar o visibilizar ese malestar social más allá del ámbito del arte. Y eso creo que es algo que a poco que estéis un poco en el mundo podéis percibirlo, o a poco que conozcáis un poco cosas que están pasando en la ciudad de Valencia mismo, podéis daros cuenta. Las respuestas colectivas de las artes, al menos en las últimas décadas, básicamente los tres tipos de respuestas más fundamentales han sido la generación de colectivos, el surgimiento de espacios autogestionados y luego las asociaciones profesionales. ¿Vale? Muchos de los colectivos y los espacios autogestionados, al menos en España, a partir del año más o menos 78-79, pero bueno, en realidad casi más hacia los 80, como cambia la legislación de las asociaciones, porque las asociaciones son una fórmula legal,
empiezan muchos colectivos de espacios autogestionados se convierten también en asociaciones, ¿vale? Para poder, en su momento, cuando había bonanza, recibir financiación, subvenciones públicas y para otras cuestiones logísticas, pero las asociaciones profesionales, que es sobre todo de lo que voy a hablar ahora, digamos que tienen un carácter, digamos, más reivindicativo, más capacidad efectiva de poder incidir en las políticas culturales y sociales, si se consigue, que ahí siempre cuesta más llegar, pero están sujetas al mismo régimen. Es decir, las asociaciones profesionales también están sujetas a la misma legislación que cualquier asociación. Vale, iba a poneros un ejemplo. No os pongo un ejemplo de colectivos de aquí de la comunidad, aunque os voy a mostrar un trabajo que hicimos, que hay un listado y quien me interese os doy referencia para que podáis buscar por ahí. Pero os ponía, teniendo en cuenta también un poco el grupo de investigación y tal, ponía un ejemplo que me parece interesante en relación a este tema, que no son de Valencia, que son precarias a la deriva. En el año 2003-2005, y además es como también esta experiencia es como bastante prematura, bastante a los inicios, como la crisis de los 2007-2008, pero claro, es que en estos temas eso es precariedad estructural, ¿vale? Estuvieron haciendo un estudio, talleres, de que sacaron una publicación que se llamó A la deriva con los circuitos de la precariedad femenina, en el que plantean, lo que hacen es una investigación sobre la precariedad femenina, sobre todo prestando bastante atención al ámbito cultural, pero también al ámbito de los migrantes, es decir, dentro enfocado a lo femenino. Y ahí sí que hay cuestiones interesantes a nivel metodológico, como realizar una cartografía del trabajo precarizado de las mujeres, el trabajar a partir de la comunicación, de hablar, de relatar, de intentar materializar y compartir esos relatos. Hicieron también un vídeo que está en Hamaca, que era como paralelo a la publicación, ¿no? Que era contar esa experiencia de conocer casos de mujeres que estaban en una situación precaria. Bueno, lo ponía así un poco por situar cuestiones. Desde el... se ha desconfigurado ahí. Bueno, desde el archivo el proyecto colectivo de archivo CCCV, que es Cultura Colectiva en la Comunidad Valenciana, estamos intentando recoger casos y estudiando casos de experiencias colectivas en el contexto local desde el año 75 hasta aquí. Esto es un pequeño vaciado, ya sé que no lo leéis desde ahí, pero simplemente, aunque veáis la gráfica, la primera son colectivos y aquí además se acababa en el 2012. Estos son espacios autogestionados y estos son equipos, que a veces no tienen las mismas connotaciones que colectivos de otro tipo, pero bueno, que mostraba un poco como actividad colectiva que había habido en este periodo. En los espacios autogestionados también ha sido como un boom increscendo. Ahora mismo bajó y ahora está volviendo otra vez a resurgir. Y también hay como esos periodos un poco cíclicos, pero en toda la década de los 80 hubo un espacio autogestionado que era AMCA, que se dedicaba a las cuestiones de la performance, que estaba Bartolomé Ferrando y por persona que podéis conocer más. Y luego estaban las casas ocupa, que yo aquí solamente he puesto dos, pero que desde el año hasta el año 96, que cambió la ley cuando subió el PP al poder, desde más o menos inicios de los 80, hubo bastante actividad de centros ocupas, donde se canalizaba mucha de esa gestión cultural, en algunos especialmente, sobre todo los que estaba indicando aquí. Y bueno, hay más, o sea, la lista es más, pero hay más de los que pongo aquí. En los que están en rojo, además son asociaciones, o fueron asociaciones, para que veáis un poco como que el asociarse, incluso asociarse legalmente, es también como una estrategia, un poco como para responder a esa precariedad, ¿no? Esto fue un estudio que hicimos en el año 2011,
justamente sobre colectivos, espacios autogestionados, algunos medios autogestionados y eventos que a lo largo de esa década, solo en la Comunidad Valenciana, estaban prestando atención a cuestiones relacionadas con la autogestión. O bien los eventos eran directamente autogestionados por los propios colectivos, o los propios espacios, o los medios, o directamente el propio tema que se trataba tenía que ver con la autogestión. Y bueno, si a alguien le interesa, el artículo está a través del blog este que tenemos, que es realmente, es solamente una prueba de lo que queremos que sea el archivo. Se pueden descargar los textos y si os interesa acceder a ellos. Bueno, simplemente es para que veáis que realmente hay, incluso en el contexto local, mucha actividad, pero que a veces resulta invisible porque es muchas veces una actividad bastante underground y eso tiene que ver simplemente con colectivos y espacios, ¿vale? En este contexto surgen, y aquí sí me voy a centrar ya con las asociaciones, no me estoy pasando de tiempo. Vale. Con las asociaciones profesionales. Vale, y aquí he querido situar el corte en la transición, porque creo que es muy importante ese momento que hubo como de desmemoria. Los pactos de la Moncloa, que no sé, muchos de vosotros no habíais ni nacido en ese momento, fueron, una vez muerto Franco, se consigue legalizar el Partido Comunista, se cambia la legislación para que haya partidos políticos y se puedan convocar elecciones, pero en ese mismo proceso se genera un pacto, que fueron los pactos de la Moncloa, que fue lo que inauguró como ese momento de la transición. Y entonces era como para hacer viable la transición de una dictadura a una democracia, vamos a hacer una especie de tabula rasa y vamos a hacer un pequeño ejercicio de todos, algunos más y otros menos, vamos a consensuar, nos vamos a poner de acuerdo, pero ¿qué ocurrió? Que en ese pacto, que pudo favorecer una transición no bélica, en el mismo paquete se sacrificaron muchas cosas. Entonces es como nos olvidamos del franquismo, pero también nos olvidamos de toda la lucha antifranquista. Nos olvidamos de todas las reivindicaciones colectivas, nos olvidamos de un montón de cosas. Entonces, a nivel cultural, lo que trajo esto consigo es que el arte que se llamó arte de la intransición, políticamente se intentó que fuera un arte despolitizado, que fuera un arte sobre todo centrado en la individualidad, que como coincidió con un periodo de bonanza económica y de boom del mundo del arte, pues todo se difuminó en esa especie de como qué bien que estamos, qué bonito es todo y qué maravilloso es todo. Pero eso no quiere decir que algunas luchas colectivas y algunas reivindicaciones desaparecieran del todo. Siguieron estando ahí, pero completamente marginadas. Entonces, me parece interesante, dentro de lo que es el contexto valenciano, hace poco estaba haciendo un estudio como del periodo, coincidiendo con la exposición esta que hay de los colectivos del último periodo del franquismo, sobre cosas que pasaron en ese tiempo relacionadas a los colectivos. Y ahí hubo, y esto es interesante porque ahora mismo estamos en una situación muy distinta, pero conocer el pasado y conocer de dónde venimos y qué soluciones se daban en una situación como de mucha penuria, no solo económica, sino también política, de libertades, etcétera, puede sernos útil, interesante. Estas son algunas respuestas asociativas, pero no todas eran asociaciones. Las dos primeras asociaciones, la MAM y el Arte Actual, que estuvieron vigentes, el Arte Actual estuvo vigente hasta el año 73, eran como unas asociaciones más bien de tipo corporativo. Como además eran asociaciones legalizadas y en aquel momento la legalidad que había para las asociaciones impedía ninguna reivindicación ni adscripción política, porque lo que se pretendía era que no hubiera grupos políticos desde la muerte de Franco, esas asociaciones directamente eran muy apolíticas, ¿vale? Eran corporativas. Luego surge una experiencia muy interesante en Valencia que fue Estudio S.A., que esto fue lanzado por, digamos, como una cierta progresía valenciana con dinero, que tenían inquietudes culturales y que no estaban de acuerdo con el régimen. Entonces ellos querían hacer actividades, pero pasaban de asociarse porque no querían estar fiscalizados por el gobierno civil. Entonces, como tenían dinero, dijeron, pues nosotros no vamos a ser una asociación, vamos a hacer una sociedad anónima. Entonces, bajo
esa trampa de la sociedad anónima hacía una cantidad de actividades culturales increíble y que generaron, y lo más increíble de todo es que llegaron a tener, bueno, para hacer algunas actividades y salvar las trampas, lo que hacían era vender acciones. Como no podían vender entradas de determinadas cosas que organizaban, pues un concierto de Raimon o cosas de este tipo, lo que hacían era vender acciones. Y llegaron a tener más de 1000 accionistas. Os digo en un contexto de los años, bueno, del 67, esto me refiero sobre todo hasta la muerte de Franco. Luego ya, luego ya siguieron siendo una empresa. Y fueron el Cinema Valencia, o sea, fueron cambiando de nombres, ¿vale? Pero era la misma gente. Luego hay una cosa muy interesante que pasó del año 75 a más o menos 78, y es justo cuando muere Franco, el Partido Comunista, que era como, digamos, el Partido Comunista y los partidos, pero bueno, esto realmente fue el Partido Comunista, aunque había otros partidos dentro del comunismo, pero esto fue una iniciativa del Partido Comunista, junto con algunos artistas, entre los cuales estaba Juan Genovés y bueno, unos cuantos más, intentan poner en marcha una asociación sindical, la primera asociación sindical de las artes en España, que justo con Franco muerto. Y eso dura hasta el 78 porque a raíz de los pactos de la Moncloa aquello se desinfla y ya no se llega a formalizar. Se hacen muchas reuniones, se hacen encuentros, se crean pequeñas asociaciones, prácticamente había todas las... entonces no eran comunidades porque todavía no estaban las comunidades autónomas, pero prácticamente en todo el panorama español había asociaciones que contribuyeron y artistas a nivel individual para intentar hacer ese primer intento de asociación profesional. Pero no llega a nada. Pero a raíz de ahí, en algunos lugares sí que, bueno, esto fue un encuentro como en el 78 y fijaros, había de Galicia, Asturias, entonces estaba prácticamente representada toda España. Y esto yo he hecho aquí como un pequeño mapa para ver, desde el año 77 hasta aquí, las asociaciones profesionales solo de artistas visuales, en territorio español. Y si veis, fijaos que no se os olvida por lo que hablábamos de lo político. Fijaos como que hay años que de repente surgen mogollón. Y es justo, o sea, me tuve que hacer como esta visualización de montar, que como que pasaba políticamente. Entonces, arriba está los gobiernos nacionales y aquí la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana, como hasta el 83 no hay estatutos de autonomía, no hay... Y eso es importante entenderlo porque a partir de las autonomías, cultura está transferida a las comunidades autónomas. Con lo cual, lo que pasa en cada comunidad autónoma, con independencia de que a nivel nacional la cosa esté mal o peor, a nivel autonómico hay muchas diferencias de unas comunidades a otras en función de la política que se haga en cada comunidad. Y en concreto, la Comunidad Valenciana ha sido muy sangrante, muchísimo. Entonces, hay algunos... y a pesar de lo sangrante que ha sido, en Cataluña y en Madrid, aunque en Madrid fue bastante tormentoso, o sea, en Cataluña y en Madrid sí que continuaron, desde aquel primer intento sindical, sí que se consolidaron asociaciones que estuvieron activas prácticamente hasta hoy. En Cataluña, digamos, la crisis la han tenido ahora, hace un par de años, la crisis gorda, pero en Madrid tuvieron varias crisis, de hecho surgió una segunda asociación de artistas visuales independientes justamente ahí con el cambio de poder al PP. En 2003, previo a las elecciones, se refundaron para hacer fuerza y luego aquí sobre todo, aunque no lo leéis mucho, ahora os voy a comentar algunos eventos importantes en los que las asociaciones, la unión de asociaciones y las asociaciones han tenido un papel fundamental de intentar influir, casi como una especie de lobby, en las políticas culturales. Entonces, eso no hubiera sido posible sin las asociaciones profesionales. De ahí no se ha conseguido mucho, pero se han conseguido algunas cositas. Entonces, los pequeños logros que se han conseguido, hay que hacer mucho para conseguir pequeñas cosas. Si no se hace nada, no se consigue nada. Y lo peor, no es que no se consiga nada, es que se pierde lo poco conseguido. O
sea, hay que estar ahí todo el tiempo, si no, se nos come. Y esto, bueno, vale para todo, pero en la cultura ni contar, ¿no? Pero bueno, aquí creo que se ve con bastante claridad, incluso los eventos que han habido siempre han sido como los eventos más importantes de encuentros de asociaciones, plataformas por la cultura, siempre han sido previo a las elecciones. O sea, es como, vamos a hacer un esfuerzo para ver si conseguimos influir en los programas electorales, a ver si conseguimos mentalizar a alguien, algún partido, o meter el arte en la agenda de los políticos, y luego de eso, al final, se consigue poco, y dependiendo qué partidos, un poquito más o un poquito menos. Vale, con esto, bueno, aparte, estos son aquellas de las asociaciones de artistas visuales, y estos son asociaciones de todo tipo, no solo de artistas visuales, que hay ahora mismo vigentes en la Comunidad Valenciana. Hay asociaciones de todo, de todos los sectores de la cultura. Yo aquí os he puesto solo las que tienen que ver con las artes. Y hay algunas que son de ámbito nacional, como Mujeres en las Artes Visuales o el IAC, pero que tienen muchos socios que están en la Comunidad Valenciana. Y que todas las asociaciones normalmente, parte de estas cosas que os voy a comentar ahora, en casi todas ellas han estado todas las asociaciones. En el caso valenciano, sobre todo las dos asociaciones que han habido así relevantes fue la experiencia de la Asociación de Artistas Visuales de la Comunidad Valenciana de 1997 al 2001, cuando se deshincha o muere lentamente esa asociación. Algunos de sus socios forman... Muere abruptamente. Abruptamente. Bueno, vosotras, de hecho, Carmen y Ana estuvieron ahí, os pueden contar mejor que yo. Algunos socios montan Examix, ¿no? Algunos que han sido socios de aquí. Lo que pasa es que ya no es una asociación profesional. Es una asociación con defensa del patrimonio cultural, pero en otras claves. Bueno, Examix y la otra, Ciudadanos por la Cultura... Sí. Vale. Y luego, en 2008... se forma ABAC, que está en activo en este momento, y que en el mapa este que os he puesto antes es un año, o sea, son unos años donde se crean muchas asociaciones, porque casi todas ellas, aunque se conforman a lo largo de 2000... Vale, aquí se vuelve a ver, o sea, aquí en el 96 hay un montón, y luego en torno al 2007-2008 vuelve a haber como otro montón que se crean o se recuperan de proyectos que se habían dejado. Y eso tiene que ver con momentos electorales y con momentos de especial crisis económica y en lo cultural. Vale, entonces, algunos de los eventos, bueno, os poníais... Uy, a ver, que da el otro ratón. Vale, esta experiencia, que Carmen nos lo puede contar mejor, a mí me parece que fue un momento importante, al menos en lo local, para la concienciación, que coincidió más o menos con cuando se montasteis la primera asociación, en el que se os invitó, ¿no?, a Marcelo y a ti a participar en una exposición en la que, y lo que hicisteis fue al final un escrito para denunciar la situación de la precariedad laboral. ¿Vale? Pero bueno, como tenéis a Carmen cerca, os lo puede contar con más detalle. Pero bueno, que digamos que se hacían cosas para visibilizar esa situación. En 2006 la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña hace un primer estudio en el que se analiza, con un estudio sociológico y económico, la situación de las artes, de las artes visuales en España, para poder realmente negociar con los políticos como de un tú a tú. Es decir, a ver, no es que estamos hablando de cosas así que sentimos o que se nos ocurren, no, es que estos son los datos. Es que esto es la situación de las artes en España. Y además, en ese estudio habían cosas relevantes porque realmente se demostraba que las artes movían un porcentaje muy importante del Producto Interior Bruto, pero que sin embargo no estaba compensado ni reconocido, ni habían políticas que realmente defendieran los derechos de los trabajadores en la cultura. Entonces, realmente se llevan haciendo cosas, y esto es 2006, previo a la crisis 2007-2008.
¿vale? Esto ya estaba encima de la mesa, esto ya lo conocían los políticos, pero seguía dándoles igual, ¿vale? Y constataban pues, las dificultades en el campo cultural y que nunca son prioridades de las políticas públicas y nunca se consideran dentro de los presupuestos económicos, porque al final, si te reconocen a nivel de boquilla, pero luego eso no se traduce en una cuestión económica, tampoco te sirve de mucho. Bueno, mejor, por lo menos empezamos por el reconocimiento. Si el reconocimiento no está, nunca va a llegar lo otro. Pero bueno, realmente a lo que tendríamos que aspirar es a esto final, ¿no? A que realmente esto se viera reflejado en una consideración del presupuesto económico. De 2005 a 2007 se elabora la Unión de Asociaciones de Artistas junto con el Consorcio de Galerías, el Consejo de Críticos, el IAC y la Asociación de Galerías de España, elaboran un documento de manual de buenas prácticas que se consigue firmar en 2007 con el Ministerio de Cultura, pero también como en toque de campana, ¿no? Es como... y de todo esto, pues bueno, ya hay algunos, bueno, aquí está descargable desde casi todas las páginas de las asociaciones. Yo os recomiendo que os lo descarguéis, que lo conozcáis, porque es una herramienta útil y es una herramienta necesaria. Lo que plantea sobre todo es la remuneración del artista por su trabajo, los servicios prestados, el respeto a sus derechos de autor y un uso normalizado de contratos por escrito. Entonces contiene una guía de contrataciones de artistas visuales. Tenéis modelos de contratos de compraventa, modelos de contratos de cesión de obra preexistente para comunicación pública, contratos con galerías y albaranes de entrega de obra. Aparte de que hay una introducción de cuestiones, pues el decálogo de buenas prácticas, el código de relaciones entre artistas visuales y espacios de difusión de arte contemporáneo, un código de relaciones de artista visual y galerías. Es decir, primero hay como digamos la contextualización para entender y luego es eso como lo pasamos a una herramienta útil que podamos usar. Es decir, no vale solo con que estemos concienciados, sino con esto ¿qué hacemos? Bueno, pues lo práctico es tener unos modelos de contrato. Entonces, es decir, aunque tú no tengas un abogado, aunque tú no tengas tal, como mínimo saber que haciendo eso puedes estar preservando un poco más tus derechos o tus condiciones de trabajo con quien trabajas. El decálogo básicamente es esto: respeto a la libertad de creación y expresión, respeto a los derechos morales del artista, confianza, lealtad y transparencia. Lo del tema de la transparencia es un temazo en el ámbito del arte. Incluso las galerías de más prestigio todavía siguen funcionando medio en A, medio en B. Es decir, pero porque la legislación permite, no hay una ley de mecenazgo seria, no hay, es decir, no hay políticas que permitan o que ayuden a cambiar la situación. ¿Vale? La difusión de la obra del artista, el contrato por escrito, cumplimiento de derechos económicos, relación artistas y galerías, remuneración económica, producción artística y apoyo a la investigación y profesionalidad. Bueno, esto es lo que se defendía y que suscribieron todas esas asociaciones junto con el Ministerio de Cultura, que en ese momento era del PSOE. Pero claro, luego vino el toque. Y todo eso se quedó como en un stand-by. Bueno, un poco antes, justo ya en el toque de campana final, sí que hubo esta experiencia del PECA, que ahí sí que fue ya como preelecciones, en el que se montó una plataforma para el Estatuto de los Artistas, pero aquí ya no solo había artistas de artes visuales, aquí había de todo. Había del teatro, de la música, de toda la cultura. Porque lo que se pretendía era ir más allá. Es decir, no solo... Ahí había asociaciones también desde el ámbito del arte, desde, o sea, del teatro, de las escénicas, que también estaban intentando redactar sus manuales de buenas prácticas, etc. Entonces se unieron todas junto con el Ministerio de Cultura. O sea, la propuesta del Ministerio de Cultura era un estatuto para artistas y creadores, en las que además ya lo que se pretendía era claramente intentar que se modificara la legislación a nivel de reconocimiento laboral de todas las profesiones artísticas, incluidas temas de jubilación, temas de módulos de autónomos, temas fiscales, temas legales. Es decir, eso ya era una cosa bastante seria. Pero ¿qué ocurrió? Llegó el PP y todo eso se quedó ahí en stand-by. Lo que pasa es que lo importante es que ese trabajo está hecho. Entonces, es un trabajo que se puede retomar en cualquier momento.
o incluso se debería retomar. Lo que no tiene sentido es que estemos inventando la pólvora cada vez. Es decir, hay cosas que están hechas, pero si no las conocemos y se nos olvida que eso estamos haciendo el tonto porque estamos repitiendo el trabajo. Es evidente que las cosas se tienen que actualizar al momento de hoy, pero actualizamos desde algo que ya está y desde negociaciones que ya se hicieron. Y yo creo que es importante también recuperar. Se hizo un borrador del libro blanco y una estrategia para las artes visuales. En ese documento de las estrategias para las artes visuales, además, era bastante ambicioso porque se incluía también la cuestión de la educación, se incluía la cuestión de la investigación. Es decir, es un documento que yo creo que conviene retomarlo y revisarlo. Y está disponible gratuito. Más cosas que pasan en 2010 pasan un montón de cosas, hay muchísima actividad, pero es que 2010 es pre-15M. O sea, se está fraguando todo eso, está en el momento. Y estas jornadas me parecen también bastante interesantes en relación a la temática, que son unas jornadas que se llamaron, con mucha ironía, para quienes disfrutamos trabajando, jornadas de precariedad y autoorganización del trabajo creativo. Hay un blog donde podéis acceder a toda la información, están los vídeos, entrevistas a gente que cuenta sus experiencias. Se organizó por Traficantes de Sueños, Fundación Los Comunes, las jornadas se hicieron en el Reina Sofía, es decir, y se puede rastrear fácilmente. Básicamente se debatía sobre todos estos temas que estamos hablando. Y luego, en el contexto valenciano, similar a lo que pasó en 2010 a nivel estatal, se intentó, pero esto fue una reacción cuando el anuncio de la subida del IVA cultural al 21%. Entonces, claro, como ahí duele mucho, pues ahora saltamos como si nos hubieran puesto una pincha. Y aquí y en Valencia se consiguió que se sentaran en la mesa prácticamente todos los sectores de la cultura, incluido audiovisual, teatro, gestores culturales, pero se quedó en una cosa bastante efímera. Hay un blog donde se puede ver un poco lo que se propuso en ese momento, lo que se hizo, pero quedó prácticamente en nada. De hecho, a mí me parece sintomático que ahora en preelecciones eso nadie lo nombra, ¿vale? Es como, en fin. Y luego, como estamos en periodo electoral, ahora hace unos meses, en 2015, creo que fue en abril, abril de 2015, bueno, con esto acabo ya, en abril de 2015 se hizo una reunión de Mesa Sectorial de las Artes, que la reunión se hizo en el Reina Sofía, donde estaban la Asociación de Directores de Museos, el Consejo de Críticos de Comisarios de las Artes, la Consorcio de Galerías, la Asociación de Gestores Culturales, la Unión de Asociaciones, el IAC, la Sociedad Española de Ética, Teoría de las Artes y las mujeres en las artes visuales. Prácticamente es lo mismo que pasó en las elecciones anteriores. O sea, es como volvemos, sí, nos reunimos y también se puede descargar el escrito con todas las reclamaciones. Prácticamente se reactualiza lo que ya se planteó en 2010 con algunas cuestiones más coyunturales del momento actual. Y con esto acabo porque creo que me pasa un poco de tiempo. Así, pero bueno, espero que esto sirva como para tener un panorama de la situación y de qué cosas se han hecho, se están haciendo desde las asociaciones, fundamentalmente desde las asociaciones profesionales. Y nada, bueno, ahí tenéis como bibliografía, pues os interesaba algunos referentes. De hecho, creo que no está en el manual de buenas prácticas. Están solo las teorías. Pero bueno, no, sí, pero se me ha olvidado ponerlo, creo que está. Luego lo he pensado, pero bueno, creo que no lo he puesto. Bueno, pues nada, muchas gracias y espero que os sirva para ubicaros y para tener